Presidente, señorías, señora de la Mata. Un par de cuestiones. De primeres, decí que banalizar el uso del asturiano y una absoluta falta de respeto a todas las personas que tienen el asturiano como lengua materna. Y por eso nuestro grupo va a seguir utilizando de manera normalizada el asturiano en esta Cámara, que en forma que a les señorías populares fastidia a ellos. Y en segundo lugar, decí que por Tarna non pasen camiones con elefantes. La realidad é que pasen camiones con carbón de importación, que entra por Musel para ir a las centrales térmicas ioneses mientras se cierren las mines de Ión. Las centrales térmicas non están aí por casualidad, sino que están donde están precisamente porque aí están las mines que en el seu día nutrieron. Cuando en cuenta de responder a un proyecto de país para la sosente, las políticas responden a los intereses de unos pocos, esa lógica perviértese. Y la consecuencia é que Tarna sufre un tráfico pesado de carbón, non de outra cosa, para la que non está diseñada. Carbón, non elefantes, que por cierto, señora de la Mata, el nuestro grupo precisamente defiende los circos con payasos en cuenta de con animales, aunque preferimos que estos queden fuera del asunto. Y é que, precisamente, cuando falamos de tener un modelo de país, señorías de foro, non falamos de calelles y carros, sino de tener en cuenta una planificación que responda de manera integral a las necesidades de la ciudadanía. Un proyecto de país para la sosente y aquel en el que no se afueguen a los nuestros pueblos. Precisamente, señora de la Mata, porque les carreteres estean en bon estado, hay que actuar sobre las causas que afecten a la su degradación y emburriar a que las personas que viven en nuestros pueblos tengan que usar el vehículo privado para poder moverse provoca dos cuestiones elementales. En primer lugar, que por donde pasa un autobús empiecen a circular un ensame de coches que contaminen más y que degraden con más intensidad el firme, provocando una marginación evidente entre las personas que viven en las ciudades y disfruten del transporte público y les que están en los pueblos a quien se priva de ello. Y señorías de foro, son ustedes quien están sofitando ese modelo. Sofitando en Madrid al rodillo que ataca la autonomía municipal, que es quien da los servicios básicos a los nuestros pueblos. Ustedes sofiten esa lógica intervencionista desde el Estado, que pretende afogar a los concellos con el desanicio de los servicios públicos para someterlos al interés privado, al negocio puro y duro, dejando en el camino todo lo que faga falta. Que es exactamente lo que hay detrás del problema con la empresa municipal de transportes de Mieres. Pues miren, ante ese proceso de desmantelamiento, no solo de los servicios públicos, sino del municipalismo en sí mismo, van a topar a un pueblo orgulloso de lo que es de él, de lo que construyeron con la sola lucha y el solo sacrificio, con el solo puso. Y nos vamos a estar al sollao. Porque non puede xarse que los nosos pueblos se afuegan en el aislamiento. Y dende aquí, lanzo invitación al gobierno, que non está aquí, güey, para que non faga como acostumbra, que acostuma a mirar para outro llau hasta que los problemas solucionense por sí mesmos, sino que se asite con la xente, con los servicios públicos, y tenga un papel activo en refrendar al movimiento popular que ya está defendiendo en Mieres al seu servicio de transporte. Nací y crecí usando el Musa para ir al instituto y junto con los míos vecinos vamos a defender la empresa de transportes. Señorías socialistas, reviertan el camino entamado de la mano del Partido Popular cuando decidieron pautar la reforma del artículo 135 de la Constitución que se afigura en esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es la que está detrás del problema. Ofertamos la mano tendida, no ya solo al Gobierno, sino a todos los grupos de esta Cámara, para estudiar todos los caminos posibles, no solo para defender, sino para ayudar a mejorar el servicio público de transportes en el concello de Mieres y en el resto de concellos asturianos. No solo para defender la autonomía local, sino para fortalecerla y afondar en ella como primer espacio de democracia en el que se atopa cualquier vecino en su vida cotidiana.